Quiero darles la bienvenida a todos, cada uno de ustedes. En este momento es nuestro primer encuentro que tenemos general con todos los 4 paralelos. Esto es muy difícil que muchas veces se lo logre. Esto es por una ocasión. Le voy a pedir que por favor me silencien los micrófonos para poder hablar y poder escucharnos porque estamos oyendo interferencias, ¿ya? Bueno, como ustedes saben, aquí estamos, está el profesor de ustedes también, Fabián Negrete, y está nuestra invitada, que es Yolanda Ortiz, que es la persona que les había indicado yo que nos va a acompañar en la tarde del día de hoy, en estas 2 horitas, para trabajar sobre el tema de educación inclusiva y tecnología. Justamente, como les estaba diciendo antes de iniciar, esto es uno de los eventos más grandes que podríamos tener en nuestra maestría, de juntar a los 4 paralelos con un evento de este estilo para una charla que es importante que todo el mundo la podamos acompañar y sobre todo disfrutar de lo que nos va a compartir Yolanda. Voy también, a ver, Jonathan, por favor, Pérez, ¿me puedes silenciar el micrófono? Gracias. Lo voy a silenciar yo. Bien, para dar inicio voy a leerles un poquito el currículo de Yolanda para que la conozcan, sepan quién es la persona que nos va a acompañar, cuál va a ser la metodología de trabajo. Ella nos va a exponer todo su trabajo que nos ha traído para el día de hoy y después podríamos iniciar con una ronda de preguntas. Para ello les voy a pedir que para las preguntas nos manejemos de la misma forma que nos... Tiene bloqueado el audio, perdón. Perdón, mil disculpas. Que por estar bloqueando otros audios, se bloqueó el mío. A ver, lo que les decía es que para el momento después de que nuestra docente nos comparta su experiencia, les voy a pedir que levanten su manito, la azul que tenemos en participantes, para de esa manera manejarnos con las preguntas que queramos hacerle a ella. Y le voy a pedir a Fabián que me ayude cuando sea el momento de las preguntas para que me vayas indicando tal persona quiere hacer una pregunta y de esa manera vamos a poder manejar. ¿Sí, Fabián? Entonces, eso, y voy a empezar a leerles el currículo de nuestra querida Yoli. Yoli es docente de la Universidad Católica, es investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación también. Su título es Tecnóloga Médica en Terapia del Lenguaje, licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Educación de Adultos, máster en Educación Infantil y Educación Especial, y tiene un diplomado en TICS y Discapacidad. Ha impartido clases de trastornos del lenguaje, desarrollo del lenguaje, comunicación aumentativa, inclusión educativa, necesidades educativas especiales y didáctica 2. Tiene más de 25 años dentro del ámbito de la educación, dentro de la diversidad. Es directora ejecutiva de la Fundación para la Integración del Niño Especial, creadora de proyectos institucionales, consultora en temas de discapacidad. Con los programas de la Fundación se ha hecho acreedora con sus proyectos al premio Duende Soñador y Fondo de Emprendimiento Nido. Esto es un poco brevemente la descripción de la persona que nos va a compartir el día de hoy su experiencia. Yoli, bienvenida, te agradezco mucho por tu presencia el día de hoy. Sabes la importancia que es para todos tenerte aquí, sobre todo para estos estudiantes maestrantes que se están preparando en gestión de aprendizajes mediados por TIC y que es importante que conozcan sobre tu experticia en el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Te doy la palabra si quieres decir algo y cuando quieras iniciar, puedes iniciar. Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto poder compartir con ustedes el día a día y sobre todo poder revisar con ustedes algunos conceptos porque es importante que tengamos claros algunos criterios de cara a dar un buen servicio y a poder impartir educación a personas dentro de una vulnerabilidad y más aún personas que tienen necesidades educativas especiales y más aún responder a un diseño
de acceso universal. Voy a permitirme, he traído unos 4 PowerPoint para revisar algunas cosas con ustedes, para que puedan preguntar, para aclarar dudas, sobre todo de TICs también, que deben conocer ustedes. Voy a compartir, ¿puedo compartir pantalla? ¿Sí? Bien. La educación inclusiva, TICs, bueno, si vamos a derrumbar muros, yo pienso que justamente tenemos que hacer esta revisión para derrumbar los muros de nuestras mentes. Entonces vamos a entender un poquito qué es esta dinámica que vamos a hacer ahora, pues es abordar la educación inclusiva, quiénes son personas de los grupos de atención prioritaria y ni diría yo una inclusión, sino una convivencia idónea mediante un mundo adaptado y con acceso universal, que es la idea, ¿no es cierto? Para una sana convivencia, pues no se necesitan las mismas ideas, sino el mismo respeto. Y eso, pues, es clave a la hora de que nosotros podamos compartir con estas personas. ¿Quiénes son estas personas de los grupos prioritarios? Tenemos personas dentro de la superdotación y altas capacidades, personas con enfermedades catastróficas, personas dentro de la movilidad humana, víctimas de violencia, adicciones, desastres naturales, etnias, razas, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Esos son los grupos prioritarios, vulnerables. Ahora, dentro de estos grupos, pues nosotros tenemos que entrar en los 4 pilares fundamentales de esta educación con calidad para atender a todos los grupos. Entonces, ¿qué necesitamos? Comprender y aceptar la diversidad, adaptar las respuestas educativas, dar oportunidad a todo el mundo y fomentar una cooperación entre el alumnado para que crea también en el otro. Ya lo hemos tenido también en nuestra facultad de estudiantes dentro de una diversidad funcional como estudiantes sordos compartiendo con los otros estudiantes en una perfecta armonía, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene que tener una aula inclusiva? Pues tiene que tener una filosofía abierta para la inclusión, una capacitación permanente, un fomento de la comprensión de las diferencias individuales, las reglas del aula tienen que estar claras y las adaptaciones en ella también. Me refiero a adaptaciones físicas como curriculares, flexibilidad, enseñanza adaptada al alumno, implementación de recursos. Recordemos que el alumno está en el centro y la enseñanza es personalizada, centralizada en ellos, ¿no? Ahora, aclarando términos, ¿qué es inclusión? Proceso que ayuda a superar obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de los estudiantes. ¿Qué es educación inclusiva? Es el proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los estudiantes. ¿Qué es equidad? Garantizar que se tiene una preocupación por la justicia de tal forma que la educación de todos los estudiantes se considere de igual importancia. La cooperación intersectorial, sistemas culturales que fomenten el trabajo entre equipos docentes, procedimientos para detectar las necesidades educativas lo antes posible, apoyo a los docentes para que desarrollen habilidades y actitudes, respeto a la inclusión para atender al alumnado, procesos para la adaptación, flexibles a los currículos, cooperación entre instituciones, financiamiento de redes de trabajo de docentes. Eso sería lo ideal para tener unos muy buenos indicadores sobre lo que es la inclusión educativa. Ahora, la inclusión educativa ya está en la ley. Ahora, la educación inclusiva es la que nosotros hacemos. Entonces, inclusión educativa dice clarito la ley, reducir riesgos de exclusión, marginación y fracasos en el sistema educativo. Dice, a partir de evidencias, asignar recursos para apoyar ambientes educativos que proporcionen el buen vivir, incentivar buen trato integral e iniciativas docentes de educación inclusiva. Hacer todo este proceso. Pero la educación inclusiva, lo que nosotros vamos a hacer es asumir respuestas y mejores maneras para responder a la diversidad, generando cambios sostenibles para garantizar participación, alteridad, aprendizaje y desarrollo integral, seguridad, paz y bienestar. Eso nos corresponde a nosotros. La ley está diciendo que asegura la calidad en la formación docente y en la capacitación en funciones a partir de la investigación institucional, que hay flexibilidad curricular,
Verán que todo esto está en la ley. Yo no digo que esto todo se lo aplica, ¿no? O sea, ya vamos a conversar de aquello. Impulsar autonomía institucional, garantizar buenas condiciones de trabajo. Nuestra labor, cambiar y modificar contenidos y enfoques estructurales y estrategias con base en una visión común, interdisciplinar. Fomentar corresponsabilidad para crear sentido a nivel de la comunidad. Propiciar redes naturales de apoyo y los grupos interactivos que superan la batalla de las metodologías de los DIAC famosos, que muchas veces se queda en el papel y que somos nosotros los que estamos en las aulas, somos nosotros quienes estamos en el día a día, que tenemos que encontrar el camino y lograr pues ese sendero que tenemos que tener. Conceptual, pues las dimensiones que tenemos, la dimensión conceptual, la estructural y la equidad. La conceptual es examinar y buscar coherencia entre cuerpos legales, políticas, planes, supervisión. Todo esto está en la ley estructural y sistémica para asegurar equidad, con énfasis en situaciones de riesgo, vulnerabilidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Práctica, fomentar la investigación, reflexión, consenso, acción para una sana convivencia. Aquí empezamos ya con sus roles, aparte de los roles que vienen ejerciendo como docente, pero sí hay que investigar un poquito más allá para poder dar respuesta a los estudiantes. Comprometerse con el éxito de cada estudiante. Muchos estudiantes en realidad nos están demandando mucho más trabajo. Sí, así es. Pero en cambio, esta persona podrá incluirse realmente y participar activamente. Poner particular énfasis en las situaciones de riesgo, de fracaso escolar, de marginación, peor aún, ahora que estamos en esta época de pandemia. Pues la equidad es la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la educación y que la educación de todos los estudiantes sea considerada de igual importancia, incorporando nociones de justicia e igualdad. Esto ya lo decía en la UNESCO en el 2018 también. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos en común? Nosotros, docentes, nosotros, personas, con la gente de la ruralidad, discapacidad, con el indígena, con el trabajo, con el género, con los migrantes. ¿Qué tenemos en común todos? Simple, todos somos seres humanos, todos somos uno. Y mientras se trate de incluir al otro, que es tan otro y tan distinto, no es posible hablar de inclusión porque se enfrentará a obstáculos de rechazo y de separación dependiendo del contexto cultural y social. Entonces, nuestra misión en realidad, tenemos que ver que esas diferencias no son a nivel del ser, sino del hacer. Y no tienen que ver con quién debe ser incluido, sino con lo que se incluye. ¿Qué conocimientos se incluyen? Pero el ser humano tiene que tener todo ese respeto y toda esa equidad dentro de lo que es el sistema social. Nosotros, como Ecuador, ¿qué tenemos? Hemos firmado un montón de convenios. Además, a nosotros nos podrían demandar porque tenemos realmente acuerdos suscritos por el Ecuador. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48, vamos por todas las asambleas, en el 92, la Declaración de Salamanca, el Foro Mundial, Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es lo que más pesa hasta este momento y sobre las cuales se han hecho las leyes, los periodos asistenciales, bueno, educación inclusive en los 90, enfoque, todo esto hemos firmado. Ahora, ¿qué hemos cumplido de todo esto? Pues profundo misterio, porque no se ha cumplido, yo pienso que todo. Yo pienso que estamos en un proceso y en un proceso realmente de construcción todavía de algunas cosas que es importante que las podamos ir revisando. Dentro de estos conceptos que tenemos que ir revisando, en realidad, tenemos la reflexión sobre lo que es el paradigma de los derechos humanos. Realmente, ¿qué es un paradigma? Pues es una forma de entender el mundo y, por tanto, de actuar con arreglo a esa lectura del mundo y su consecutivo análisis. La adhesión a un paradigma es una elección, es una toma de postura. Un paradigma no establece una verdad absoluta,
sino una forma de ver y actuar en el mundo. Pero el paradigma de derechos humanos en la parte de sujetos con discapacidad dice que las personas, la perspectiva de la persona con discapacidad basada en los derechos humanos equivale a dejar de considerar a estas personas como problemas y considerarlas como sujetos de derechos. Eso es súper importante hasta ahí. El debate sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad tiene que ver con el debate más amplio acerca del lugar que ocupa la diferencia en la sociedad y al reconocimiento acerca del lugar que ocupa la diferencia en la sociedad y la diversidad humana y de la dignidad inherente de todas las personas. Basados obviamente en esto, los estados están obligados a muchas cosas y en ese paradigma pues está la dignidad entendida como una condición inaccesible de la humanidad, libertad entendida como autonomía en el sentido del desarrollo del sujeto moral, el cual exige, entre otras cosas, que la persona sea el centro de las decisiones que le afecten, y la igualdad inherente a todo ser humano y respetuoso de la diferencia, la cual asimismo exige la satisfacción de ciertas necesidades básicas. La tarea pues no es fácil porque ese paradigma dice no a la discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad tiene que darse y el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la accesibilidad, ya vamos a tocar luego este tema, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de facultades de niños y niñas con discapacidad, de su derecho a preservar, lógicamente, también su identidad. ¿Qué otros fundamentos consagrados en la Convención tenemos? Pues tenemos libertad y seguridad, protección contra la tortura, protección contra la explotación y la violencia, derechos humanos que en realidad en los que estamos inmersos absolutamente todos. Ahora, ¿qué es el diseño universal? ¿Y qué asegura el diseño universal? El diseño universal está asegurando estos derechos. Por diseño universal se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. Esto tiene que estar muy claro y así lo está en las convenciones. La accesibilidad universal ahora es la condición que deben cumplir los entornos, llámese escuela, llámese vivienda, llámese universidad, servicios, transportes, instrumentos, herramientas, entre otras, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas con autonomía. Con autonomía, fijarás. Ajuste razonable. Esto también consta en el artículo 2 de la Convención. ¿Qué es un ajuste razonable? Porque estos términos, en su carrera al menos, los van a oír. Ajuste razonable se entenderá las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Esto qué quiere decir? Que mañana Quito no va a tener que hacer otra ciudad fuera de Quito porque hay cosas que sí podrá hacerse. Ejemplo, un ascensor bien instalado en un lugar bien estudiado. Ejemplo, una aplicación JAWS, ya vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Un software de JAWS en la biblioteca para que los estudiantes no videntes puedan acceder a la biblioteca que ya hay en la universidad y acceder a los textos en su lector de pantalla, ¿no es cierto? Y así podríamos enumerar y vamos a ver estas cosas también y vamos a ver la accesibilidad. La autonomía y autodeterminación.
La autonomía es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca del cómo vivir de acuerdo a las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Aquí entran en debate las personas, especialmente con discapacidad severa, que tienen necesidades de apoyos fuertes. Ya los vamos a ver también y ya vamos a ver qué tipos de apoyo se da a nivel de todos los ámbitos, ¿no es cierto? La autodeterminación, fijarás, en una persona puede estar con parálisis cerebral, pero tiene autodeterminación, es decir, es la posibilidad de actuar con el principal agente causal de su vida y hacer elecciones y tomar decisiones respecto a la calidad de vida propia sin influencias o interferencias externas necesarias. El respeto de la dignidad inherente de la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones. ¿A qué se refiere? Una persona puede tener parálisis cerebral, estar en una silla de ruedas paralizada del cuello hacia abajo, pero les aseguro que puede elegir qué comer, que les puedo asegurar que si tiene necesidades de apoyos fuertes, pero obviamente que le van a apoyar en su autonomía, pero su autodeterminación no deja de ejercerla. Ahí hay varios debates y varias cosas, porque incluso entra toda la parte laboral y demás también. Las situaciones de dependencia por discapacidad, pues la dependencia no es un concepto absoluto, sino relativo a la situación particular de cada persona. Esto significa que la dependencia no es una característica inherente a cada persona con discapacidad. Y también es importante considerar que no todas las personas con discapacidad se encuentran en una situación de dependencia. La situación de dependencia no debería considerarse un menoscabo a la autonomía. Ojo ahí, ejemplo, les ejemplifico y les voy ejemplificando. En España, por ejemplo, hay personas con discapacidad severa que el Estado les tiene registrados no con un carnet como aquí, que sirve para que los jueces se traigan un carro, sino para brindarle los apoyos que necesita. Por ejemplo, le mandan un asistente social para que le ayude a hacer todos sus trámites, envían una empleada, entonces viven en pisos como tutelados en las actividades de la vida diaria por los apoyos físicos que necesitan. Pero obviamente su vida, sus teatros, sus cines, sus actividades sociales las deciden ellos. Entonces, ahí es como les digo, pues nuestra sociedad todavía le falta caminar y bastante, creo yo. Esa situación de dependencia por discapacidad, ese concepto de dependencia, no es unívoco, sino complejo, ambivalente, ¿no? Resultante de diferentes causales, individuales, sociales e institucionales que se manifiestan en una amplia variedad de facetas. De este modo, la persona en situación de dependencia lo será no solo debido a factores individuales, médicos, sino también como consecuencia de factores y limitaciones que en muchos casos son impuestas por la sociedad. Ejemplo, muchas personas con síndrome de Down adultas todavía les ves que les ponen el osito o que les infantilizan en el vestido o que les ponen música infantil para que se diviertan. Son adultos dentro de una discapacidad. Entonces, ojo ahí, todas estas cositas pues las vamos a ir desmenuzando, ¿no? Ahora, ¿qué son los sistemas de apoyo? También está considerado pues en la convención y nos propone un sistema de apoyo. Esto implica pasar por un modelo de sustitución de un modelo de apoyo. Es decir, es un mecanismo integral planteado para hacer efectivos ejercicios de derechos de las personas con discapacidad, tal como plantea pues el cuerpo de este artículo en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, pues él tiene capacidad jurídica. Mientras no esté declarada la persona interdicta, tiene que tener los apoyos necesarios para que pueda ejercer una vida sana, una vida activa, una vida con derechos. Estos sistemas de apoyo, pues ya la Asociación Canadiense lo planteaba y aportó mucho a la convención, basado en los principios de reconocer la autonomía, la voluntad, por ejemplo, de que las personas tengan el acceso a esa vida. Recuerden que hace mucho tiempo las personas sordas no podían casarse entre sordos porque decían
o una persona sorda no podía casarse porque va a tener hijos sordos y se les impedía casarse. Es el derecho a ejercer la sexualidad, la autonomía y esa dignidad humana, ¿no? Entonces, estos conceptos que son un poquito pues álgidos, pero en cambio son necesarios porque a la hora de construir apoyos y soluciones tenemos que estar claritos en lo que son ellos. Este sistema de apoyo, pues el marco de apoyo se inspira en las siguientes reglas. La autonomía de la voluntad de la persona y el derecho a tomar sus propias decisiones. La voluntad de la persona debe ser siempre respetada incluso ante la negativa de recibir los apoyos. El procedimiento es el tipo voluntario y estar siempre a favor de la designación de apoyos de régimen probatorio, amplio y flexible. Les pongo un ejemplo que nos pasa en el día a día. En algún momento estuve en una convención con personas en silla de ruedas y obviamente como tenía parálisis desde el cuello hacia abajo, yo iba a traer su comida. Entonces, claro, yo le llevé primero mirando todo lo que había en el self-service para que escogiera y luego fui por el plato y cogí todo. Pero hubo alguien que también se comidió a darle cogiendo a otra persona. Cogió de todo, le puso salsa, le puso ají, le puso todo. Entonces, no estamos respetando esos derechos. Luego estábamos en el círculo de conversación y le dice, vente que te quiero presentar, y le saca la silla del círculo y claro, lo dejó con la palabra en la boca y se llevó a la persona. Entonces, o muchas veces estamos conversando con una persona no vidente y nos olvidamos que no nos está viendo. Y claro, nos dirigimos a otra persona y no le decimos que ha entrado otra persona. Entonces, son cosas que tenemos que ir aprendiendo para ir haciendo el ejercicio de estos derechos de estas personas. El marco de sistemas de apoyo se inspira también en la aplicación en el tiempo que la persona considere, es decir, por ejemplo, dependiendo de la vulnerabilidad o de la necesidad de apoyos físicos que tenga para que establezcan las horas de los apoyos, porque si no puede convertirse en una invasión también, ¿no? Al espacio de la persona. Este sistema de apoyos, el Comité de Derechos de las Personas, pues lo definieron como apoyo, es un término amplio que engloba arreglos oficiales, oficiosos, de distintos tipos e intensidades. El apoyo y la intensidad del apoyo que se ha de prestar variará notablemente de una persona a otra. Por ejemplo, en la fundación donde trabajo y en algunos casos que nos piden valoración, nosotros no aplicamos CI, coeficiente intelectual, aplicamos escalas de apoyo para saber en qué grado de apoyo se encuentra, qué necesidades tiene para nosotros emprender con lo más idóneo para este caso o para esta persona. Entonces, no estamos evaluando por evaluar, porque recuerden que ya han venido ellos de una educación, que han sido valorados 20,000 veces, que su CI ya está valorado hasta no sé dónde, pero el tema es qué apoyos necesita. Y eso solo lo evalúa las escalas CIS, que se aplican ya ahora para niños, para adultos, y las escalas San Martín, que se aplicamos con los terapeutas mediante el profesional de terapia ocupacional, pues todas las escalas en donde nos puede dar una gráfica de los apoyos que necesita. Estos sistemas que implica que la persona en situación de discapacidad puede escoger una o más personas que sean de su confianza para que le brinden los apoyos necesarios para ejercer su capacidad jurídica respecto a determinados tipos de decisiones. También que puedan recurrir a otras formas de apoyos, como el apoyo entre pares o la asistencia para comunicarse con otras personas. Así, el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad puede incluir, como por ejemplo, medidas vinculadas al diseño universal y accesibilidad. Por ejemplo, como por ejemplo la información de formatos accesibles, comprensibles, mediante formatos de lectura fácil, interpretación en lengua de señas, si es sordo, así como el personal capacitado en buenas prácticas en el trato hacia las personas en situación de discapacidad, a fin de que las personas puedan realizar actos jurídicos, por ejemplo, en una institución bancaria, entre otras, y es necesario el reconocimiento de sistemas alternativos de comunicación. Y aquí les cuento un caso. Nosotros tuvimos un caso de abuso sexual a una persona con parálisis cerebral. Cuando presentamos la demanda, el psicólogo de la policía dijo, pero es que como no habla,
es que como no dice, fuimos a la fiscal y dice, ¿y ahora yo cómo voy a adivinar lo que le ha pasado? Entonces le digo, si me deja guiar el caso, podemos llegar a un acuerdo y llegar a que él identifique al agresor. Como el agresor era el conviviente de su madre, pues sacamos fotografías de parientes, de todos y de todo. Me dice, pero él comprende, y le digo, vamos a ver si le comprende. Nos vamos a sentar, siéntese, por favor. Entonces, ¿quién te tocó? Drag señalaba. ¿Dónde te tocó? Acá. ¿Te gustó? ¿Tienes miedo? ¿Qué pasó? Tengo miedo, siento dolor. Todo lo dijo. Instauramos todo lo que es el sistema de comunicación y la fiscal empezó a poner, las intérpretes dicen, y yo le digo, y usted no está entendiendo nada de lo que dice. ¿Usted no entiende? Entonces después hicimos una capacitación hacia lo jurídico, porque no es posible que no haya delito porque la persona no pueda comunicarse. Entonces estas son cosas trascendentales que tienen que rebasan todo tipo de cosas. El caso no fue resuelto aquí, está en los derechos humanos en la OEA. O sea, me tocó. Pero el tema es que no nos podemos quedar callados, no podemos tapar ese tipo de cosas. Entonces, es importante, para eso es el sistema de apoyos, el sistema de comunicación aumentativa y alternativa, por ejemplo. Ya vamos a hablar de aquello. La persona en situación de discapacidad tendrá también la posibilidad de planificar anticipadamente su voluntad y sus preferencias. En España se acaba de aprobar, por ejemplo, la eutanasia. Aquí, obviamente, no. Pero, y también comunicar sus deseos de testamento y de todo lo demás. Entonces, esos son los sistemas de apoyo. Sistemas de apoyo que también podemos ver en las instituciones educativas. A partir del caso que nos pasó, empezamos a averiguar. Lamentablemente, aquí el Estado no provee este tipo de apoyo. La chica tiene una computadora y tiene una regleta que es un Kinet. El sistema se llama Irisbon, es sencillo, intuitivo, personalizable. Nosotros lo hemos trabajado y los chicos pueden, es el mismo sistema de Hopkins. Solo coge el iris de los ojos y realmente ayuda muchísimo en la comunicación con la mirada, ¿no? Esa capacidad jurídica que tiene que reafirmarse en las personas con discapacidad es importante. Aquí a las personas se les declara, por ejemplo, personas con discapacidad pierden los derechos cuando los padres hacen el juicio y los declaran interdictos. Y después tenemos los problemas de las salvaguardias, de quién va a hacerse cargo cuando los padres no estén, porque no se piensan bien todas estas cosas y no se ponen sobre el tapete todavía todas estas situaciones. Esa capacidad jurídica es el derecho que le define como la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas, para ser titular de derechos, para ser empleado, para que tenga, pues, lógicamente una cuenta en el banco. En el banco también tuvimos que hacer un apoyo porque muchos no leen y escriben y el banco exige la firma para abrir la cuenta, no solo la huella. Entonces, muchos de ellos no han aprendido a escribir su nombre y no tenían firma. Tuvimos que enseñar la firma para que el banco, pero el banco también tuvo que flexibilizar para que ellos puedan abrir porque nuestros chicos tienen inserción laboral protegida. Entonces, había que abrir la cuenta para que se les deposite sus sueldos en esas cuentas. Lógicamente, el sistema de apoyos es personalizado y realmente se hace a cada caso, ¿no? Es un estatus realmente de decisiones en la autonomía, tiene que tomarse decisiones conjuntas, tiene que hacerse esa narración de esa vida, pero con el tema también a futuro de ver siempre una calidad de vida para ellos. Sobre todo también empoderar a la familia en el sistema de que podamos realmente contar con personas que garanticen a futuro esa calidad de vida. Ahora, vamos ahora a lo que es el enfoque desde la inclusión a la adaptabilidad y accesibilidad en entornos virtuales.
La Convención de los Derechos Humanos también habla de aquello y también habla de ese derecho a la educación a través de. No nos vayamos tan lejos. Antes, una persona que estaba embarazada, por ejemplo, que tenía un embarazo bastante difícil, tenía que abandonar el semestre, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Estamos en virtualidad y puede estar con su amenaza de aborto en reposo desde la cama, con la computadora trabajando. ¿Dónde está el impedimento? Ha tenido que pasar una pandemia para que entendamos eso. Que había que abrir los canales para que las personas tuvieran esa accesibilidad. Ojo, ni siquiera les estoy hablando de discapacidad, estoy hablando de una mujer embarazada con alto riesgo. O sea, hay que ver, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual? Entonces, en la universidad, en las instituciones, yo creo que en todos los ámbitos estamos tratando de hacer investigación y acción, mejorar esos índices de acceso, aprendizaje y participación en la educación de las poblaciones históricamente excluidas, con especial énfasis en niños, jóvenes, adultos en situaciones de vulnerabilidad. Estamos conduciendo procesos de investigación, llevando a cabo procesos tendientes a eliminar barreras, a mejorar capacidades, a generar comunidades educativas inclusivas. Y aquí, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser, estábamos trabajando antes de la pandemia justo con un grupo, un grupo de comunidades indígenas, y estábamos haciendo en una aplicación para el teléfono y para la computadora, de las fiestas, las festividades del solsticio. ¿Por qué? Porque ellos manifestaban que la problemática con sus jóvenes es que se enfrascan en los celulares, quieren las nuevas tecnologías, pero empiezan a perder su calendario de las fiestas, sus tradiciones, sus culturas. Entonces empezamos a meter todo en la digitalización para que los niños puedan acceder a su cultura también desde estos medios accesibles. Nos hemos quedado a la mitad, está entero el trabajo y el trabajo es largo. Se necesitan muchos estudiantes que quieran hacer muchas tesis y que quieran hacer este tipo de aplicaciones en los que podemos reflejar un calendario solar, las actividades y las fiestas que tienen ellos en su cultura, la vestimenta, las tradiciones, las hierbas aromáticas, las hierbas medicinales. Fíjense todo el abanico que hay y para que nosotros no podamos negar la accesibilidad a la tecnología a los jóvenes indígenas y a los niños indígenas, sino que podamos introducir su cultura a través de ellos. Tenemos que darle la vuelta a las cosas, ¿no es cierto? ¿Pero quiénes? Pues los docentes, ustedes que se están preparando. ¿Quién más? Entonces, ¿cómo son las redes? Pues obviamente el CONADIS, que se supone que es la parte legal que tiene que velar en el caso de las personas con discapacidad, pues y las comunidades, ONGs, convenios con universidades internacionales, con las universidades nacionales. Hay que dejar de ser competitivos para empezar a ser competentes. Esas necesidades se detectan, lógicamente detectan los docentes y hay que hacer una capacitación para que puedan realizar realmente lo que se llama el diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? Por ejemplo, las cosas que están viendo aquí, ustedes están viendo un mouse que está manejado por el pie aquí. Están viendo un mouse adaptado a la mano, posiblemente no tiene mucha movilidad. Están viendo un teclado específico para personas de baja visión, que no llegan a ser ciegas, pero son de baja visión. Esta es la adaptación, lógicamente, en el teclado. Y acá, en cambio, tenemos el Tobii Tracker 5 que nos ayuda con el término del lector, ¿no? Del lector para las personas no videntes. Así también la accesibilidad se refleja. Puede reflejarse en los ratones. Aquí tenemos personas que usan el ratón a través del soplo porque no puede mover nada y solo lo único que puede es soplar, ¿sí? Este es un mouse más fácil de adaptar. Yo lo he adaptado también en la institución para nuestros chicos con parálisis, para que tenga el mouse acá, el golpe de mouse. Entonces, esto se puede aprender, esto se hace. Y estos procesos, lógicamente, van con capacitación, estrategias para fomentar la participación y apoyo, lógicamente, a esa participación dentro de lo que son
esa difusión de capacitaciones, alternativas, necesidades, ese levantamiento de información que también tiene que hacerse, ¿no es cierto? Esos son los procesos básicos que los estudiantes de las maestrías y de las carreras de educación sobre todo, pero no necesariamente solos, sino en asociación con otras carreras, por ejemplo, en este caso sería educación y sistemas, porque la idea es trabajar juntos, ¿no es cierto? Pues las pautas, lógicamente, las redes accesibles, pues ustedes en este tiempo habrán visto un montón de redes que hay, aulas, room class, todas las que hay, los MOOC, todo lo que hay ahora y lo que ha salido para apoyar en esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es la accesibilidad? Pues la accesibilidad tiene una parte de percepción, una parte de comprensión, una parte de interacción, normas, y vamos a ver todos estos específicamente. ¿Qué es la accesibilidad? El modo de acceso para cualquiera de los sentidos. Si acaso una página web puedo ver el texto, ver imágenes, escuchar audios o videos. En discapacidad auditiva, por ejemplo, el subtítulo de la lengua de señas. En discapacidad visual y auditiva, la línea braille. O si estoy en un evento de una función de teatro, por ejemplo, aplicar lógicamente lo que es la audionarración. Hay la audionarración tanto para discapacidad visual como para discapacidad intelectual, porque le baja el lenguaje que puede estar usando el narrador o la obra de teatro o el evento cultural o el evento académico, para que pueda participar, ¿no es cierto? Y en trastornos de baja visión, pues se maneja todo lo que es la semántica y los colores. Aquí hay una página que les invito a que la puedan, esta página, por favor, anótenla. Y pueden ver, esta página, por ejemplo, tiene una accesibilidad total. Tiene tamaño de texto, estilo de texto, espaciado en líneas, colores y contrastes que necesitamos para baja visión. Tiene textos en diferentes visualizaciones. Puedo escoger el idioma, si está en inglés, lo puedo poner en español. Tiene absolutamente todo lo que es hasta código de barras. Entonces, esta es una invitación a ver cómo es una página de este tipo que nos pueda mostrar una accesibilidad total, ¿no es cierto? Ahora, la accesibilidad mediante la comprensión. ¿Qué debe entenderse? Debe entenderse la información y la interfaz debe ser fácil de usar. Estructurada por secciones, precedida por encabezados, redacciones de manera sencilla en párrafos cortos, lenguajes acorde a la explicación de acrónimos, lectura fácil. Aquí hay unos textos de lectura fácil que le dejaré a su docente, a María Angélica, para que, si los que tengan interés, es cómo construir un texto fácil, ¿no? Pero es un proceso, es también un aprendizaje. Es más, nosotros en la fundación tenemos personas que son validadores, personas con discapacidad que pueden validar si entienden o no entienden la información, si está accesible. Ya vamos a ver lo que es esa lectura fácil, ¿no? La adaptabilidad, el apoyo y el ingreso de datos para evitar justamente corregir errores luego, ¿no es cierto? Tiene que ser de interacción operable. ¿Qué quiere decir? Pues formas de interacción que sean realmente amigables, se les puede operar con distintos dispositivos, tiene que ser fuerte para que puedo yo aplicar en la tablet, como puedo aplicar en mi teléfono celular, como en mi computadora, ¿sí? Y es una tecnología, lógicamente, de asistencia. Es posible navegar e introducir información, tiene funcionalidad accesible por teclado, pulsadores para movimientos espásticos, por ejemplo, y reconocimiento de voz. Ustedes han de haber visto ya que ahora se venden dispositivos que tú le dices, ok, Google, prender las luces de la habitación. Es para una persona que está paralizada desde el cuello hacia abajo, o prender el televisor, o apagar el televisor, o ponerme música, ya está programado, ¿no es cierto? Entonces, esto ya está a la mano. Obviamente, a la mano de quien puede comprarlo, lógicamente. Esos deberían ser los apoyos, o son los apoyos que se brindan en otros lugares, en otros paraísos, que todavía no es el nuestro, lamentablemente, pero existe. Lo mismo nuestro teléfono, yo puedo poner la aplicación del Wise, le puedo decir que me mande a
a una dirección, y es lo mismo que se hace con las aplicaciones para estudiantes no videntes que se ponen en el celular. Se mapea la estructura o el edificio o la institución donde está, y él después ya tiene guardadas las referencias y no necesita ni estar preguntando a todo el mundo, sino que tiene la accesibilidad. Aparte del proceso de inducción que sí tiene que hacerse. En cada institución, en la universidad, en la escuela, en el colegio, en todo lado, siempre tiene que haber un proceso de inducción que le haga familiarizarse con el medio físico, con las personas con las que va a tener contacto y que sepa dónde están las cosas, ¿no es cierto? Eso es parte de esa accesibilidad. Esto les he traído porque son normas que las personas que manejan todo lo que es, yo no soy ingeniero de sistemas, pero todas estas normas de lectura fácil y todas estas recomendaciones que están aquí, que las pueden tener luego en esta diapositiva, también pueden investigarlas si su maestría pues tiene la tónica que tiene. Aquí están todas unas cuantas, porque hay un montón más, ¿no? De las normas con las que se puede trabajar para la accesibilidad. Ahora, los textos alternativos. Eso es importante frente a los estudiantes, al menos sordos, hacer una lectura fácil o una adaptación que se llama del texto es importante. Ya si manejamos bastante bien el Word, ya sería una buena ventaja, porque ustedes saben que el Word te puede dar sinónimos, que el Word te puede dar algunas cosas, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la accesibilidad. Además, ahora todas las aplicaciones en el recuadrito de arriba, si estás haciendo un PowerPoint, le pones accesibilidad y te dice si tu presentación es accesible o no es accesible. Ya tiene los parámetros, porque ahora todos los fabricantes, aparte las computadoras, mismo tienen su accesibilidad. Imagínense todo lo que se puede hacer dentro de lo que ya es aplicaciones específicas para determinados grupos, ¿no es cierto?, de personas. Entonces, por ejemplo, el que tenga subtítulos, transcripciones, el Zoom, por ejemplo, tiene, si el docente que está a cargo es el hospedador, puede poner también los subtítulos y se va subtitulando toda la charla, ¿no es cierto? La accesibilidad de teclado, obviamente tiene que tener unos, por ejemplo, ya en lo que es el JAWS, les enseñan a manejar solo con flechas. También tiene la adaptación de su braille, le conectan y tiene su tableta braille también para digital. Lógicamente le ayuda en documentos adjuntos para escanear y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta a la hora de mandar, por ejemplo, la información a estudiantes ciegos, que vamos a mandar alguna presentación que tenga muchos gráficos. Recordemos que el JAWS no le va a leer imágenes, que el JAWS le lee tablas, le lee información, le lee documentos, ¿no? Entonces, este sistema. Ahora, esa adaptabilidad pues siempre nace de la necesidad. Y aquí el ejemplo más claro para quien inventó la máquina de escribir fue para una persona ciega, la condesa Carolina Fantoni. Este señor necesitaba comunicarse, ¿no es cierto?, con ella, y hizo todo el esfuerzo y se inventó la máquina de escribir. Alexander Graham Bell fue el profesor de Helen Keller y obviamente tiene valiosos estudios en fonética y experto en lengua de señas. Tenía una madre y una esposa sorda, entonces su motivación era bastante fuerte, y él fue el profesor inventó el método TOMA, que ayuda a las personas sordociegas, ¿sí? Que ayuda a las personas sordociegas. Entonces, la adaptabilidad, la necesidad y las preferencias. No buscamos un arreglo. Miren, esto sería lo que es lo cotidiano, ¿no? Todos lo mismo, el mismo cajoncito para ver el partido, sin considerar que este pobre de aquí no va a poder mirarlo. La siguiente lámina, adaptaciones curriculares, comillas, 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 comillas. Aquí le damos cajoncito más grande y después tenemos tremendos conflictos con las adaptaciones. Aquí vamos. El tema es que haya esto, en donde no haya que arreglar y todos podamos ver. Eso es lo que es ese diseño universal. No buscamos tornillos para el martillo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importantísimo, que tengamos
presente en la adaptabilidad de recursos, las preferencias del usuario, la accesibilidad, qué tipo de necesidades de apoyo tiene, a dónde vamos a llegar, ¿no es cierto?, con aquello. Y recordemos que los estudiantes giran alrededor del currículum. Decían antes, mentira. El currículum gira alrededor de los estudiantes. Es al revés. Y ahí sale el diseño universal. Cuando el currículum es hecho para todos y todas, ¿de dónde nace el término de diseño universal? Pues es un término arquitectónico en realidad. Los arquitectos hacen una rampa para que pueda ir una silla de ruedas, como una señora en coche llevando al coche de bebé, como una señora que usa bastón o caminador. La misma rampa servirá para todos. Entonces, eso es el diseño universal. Y entendamos que no se trata de reducir variabilidad. Estamos intentando el hecho de identificar las fuentes de variabilidad de modo que podamos animar a cada aprendiz a ser mejor aprendiz que pueda, ¿no es cierto? En el tema, lógicamente, de cultura inclusiva, no hablamos de inclusión, sino de cultura inclusiva. Ahí se habla de cultura inclusiva cuando se aplica el diseño universal. El ser humano es diverso y no es estándar. No existe el mítico estudiante regular. Todos requieren las mismas oportunidades. La accesibilidad universal es una cualidad de la calidad de un producto. Genera satisfacción y facilita la fidelidad. Supone más calidad y genera inclusión e igualdad de oportunidades. Cumplir las normas no es la meta, es la línea de partida. Las exigencias legales o normas existentes, y es necesario ir más allá, repensar en la satisfacción de todas las personas. Es necesario crear conjuntamente con las personas en situación de discapacidad desde su militancia. Nada de nosotros sin nosotros, dice la Convención de los Derechos Humanos. Todas las cosas se hacen preguntándoles. A una persona ciega le tienes que preguntar, no importa que tenga sus JAWS, no importa que tenga su sistema, su computadora, ¿qué necesitas? ¿En cómo te apoyo? Eso es importante porque él te va a decir la mejor forma de apoyarlo. Y eso, claro, apostar por la normalización de la diversidad mediante la comunicación se educa lógicamente al mercado y hay un modo inclusivo de hacer las cosas. Por eso ustedes verán ahora que hay un montón de aplicaciones y que todas las computadoras traen accesibilidad. Y si no, vean la ruedita de su computadora y vean todo lo que tienen. Tienen lupa, tienen contraste en su ordenador, que no lo manejamos, que no sabemos manejar todo el potencial de nuestros aparatos. Cierto, no nos enteramos del medio a la mitad de todo lo que hay. Entonces, hablemos siempre de convivencia y, lógicamente, no de inclusión. Me gusta más la palabra convivencia porque nos permite ejercer realmente esa igualdad, esa equiparación de oportunidades, pues, que tenemos que tener. Aquí algunas páginas para que puedan ver. Si ustedes entran a esta aplicación en tecnologías en tiempo de COVID, verán todas estas aplicaciones que son muy importantes a la hora de poder acceder a los estudiantes. Y también quería mostrarles los textos de lectura fácil, que es un planteamiento general. Ahora ya está a nivel de ley en Europa, y es un planteamiento general sobre la accesibilidad de información y la comprensión de los mensajes escritos de las personas con diversidades intelectuales y de aprendizaje. Se considera un método para hacer entornos psicológicamente comprensibles para todos, eliminando barreras a la comprensión y al aprendizaje, y sobre todo facilitando la participación. Entonces, la lectura fácil, los textos de lectura fácil existe, es un método que hay que ponerse a aplicar y que nos permite el acceso cognitivo a ¿quiénes? A personas con discapacidad intelectual, a personas adultas mayores. Por ejemplo, en España lo tienen, en Europa lo tienen tan avanzado que en los municipios ya las cartas, los documentos de los municipios están en lectura fácil para las personas mayores. Ahí fíjate la necesidad, es esa población adulta mayor que tienen, que en realidad tiene más dificultades para acceder y tiene una brecha digital también.
Ojo, entonces eso es importante que se tome en cuenta, no solo las personas con discapacidad, sino lógicamente todas las personas que necesitan estas aplicaciones, ¿no es cierto? La lectura fácil. Ahora, voy a ponerles estas aplicaciones que son tareas, son aplicaciones con las que se pueden mandar tareas a casa, que son más accesibles. Por ejemplo, tenemos adecuación de texto, esto adecua el texto, aplicación de un contraste adecuado, filtra la voz. Tenemos, por ejemplo, todo lo que es pasar el texto a voz. Todas estas aplicaciones las van a encontrar en este link, porque eso me había pedido justamente María Angélica, ¿no es cierto? El contraste alto, esto es impresionante cómo puede dar los contrastes que estábamos viendo en la página que les invité a ver. Son contrastes para personas albinas o personas de baja visión. El RoboBraille, este es robobraille.org, me permite que yo como profesor, en este momento no me puedo ir a que me pasen el artículo que yo quiero que lea mi estudiante ciego y que no tiene, su JAWS no le lee. Entonces yo puedo meter mi artículo aquí, a esta aplicación cuando la abro, y me viene en texto audible. Yo le puedo mandar a mi estudiante, y bueno, así lo he hecho, le mando el texto ya auditivamente. ¿Sí? Entonces, RoboBraille es una página. Aprende a ser accesible, pues este enlace les va a llevar a ver cómo se hace, por ejemplo, un PowerPoint accesible, cómo ponemos en el PowerPoint, cómo ponemos la lectura de texto y demás, ¿no es cierto? Entonces, es importante, ay, perdón, se me activó ya. La Fundación 11, pues la Fundación 11 es la fundación que ha hecho la mayor parte de avances con respecto a las personas ciegas, tiene convenios con muchas universidades en España, se financia mediante la lotería que venden y financia hoteles, aplicaciones. Ellos ya tienen la aplicación para llegar al semáforo y desde su celular cambiar el semáforo, porque aquí todavía tenemos esos semáforos inteligentes que hacen bip, bip, bip y pasa la persona. Pero el tema es que cuando se cambia el semáforo y hay una zona residencial, el semáforo se pasa sonando también en la noche, porque sigue funcionando, pues. Entonces, como se vio que era una ventaja para unos y molestaba a otros, lo quitaron. Entonces, ellos tienen ahora una aplicación en su celular, llegan a un semáforo, saben la ubicación del semáforo, ponen su aplicación y le cambia el semáforo a rojo para que pueda pasar la persona. A ese nivel tenemos hoteles para ellos a nivel europeo, obviamente. O sea, tienen un montón de aplicaciones, tanto de ubicación, de lectura, bueno, eso se puede hacer. Es más, nosotros trajimos una experta en artes que trabaja con los museos en España. La llevamos a los museos, al Yacu, a todos los museos que pudimos aquí, al Guayasamín, y ella les dijo pues lo que había que hacer, pues los códigos IQ, pero también falta voluntad. O sea, yo pienso que hay que hacer las cosas, no solo hay que tenerlas, sino también hay que aplicarlas y hay que tener esa voluntad de hacerlas y esa voluntad política si estamos en instituciones. En cuanto a lo que es el apoyo para la escritura en personas disléxicas, si ustedes entran al Typer, te coge el dictado, simple, así puedes ver tu redacción. Y en la computadora, pues si quieres hacer una lectura de un texto Word, yo personalmente lo hago cuando escribo, necesito leerlo 2 veces o que me lo lean, entonces pongo control alt barra espaciadora y me lee mi texto, ¿no es cierto? Pero esa accesibilidad también hay en todas las aplicaciones, hay que profundizar en las que tenemos, ¿no es cierto? El apoyo para personas con discapacidad motriz, pues la webcam, todo lo que hemos visto en lo que es el Iris Bond, que es el último dispositivo, pero hay muchos tableros en realidad de comunicación. Incluso los docentes pueden construir los tableros de comunicación. Nosotros usamos en nuestra institución el sistema que se llama PictoPlus, y que lo vamos construyendo con las necesidades. Es un sistema que nos permite meter fotografías de su familia, la música que le gusta, las páginas que quiere ver, los juegos que quiere jugar,
y nos permite realmente el sistema hacer todo esto. El PowerTalk, pues son lógicamente normas para materiales, para crear materiales auditivos, ¿no es cierto? Eso en cuanto a estos materiales que podemos tener realmente a la disposición. O sea, les he dado un breve tour realmente por ellos. Y me había pedido también, no sé si estamos con tiempo, María Angélica, para ver la última parte de las aplicaciones que podríamos tener. Sí, yo En decía ahí, Setting. Sigue nomás, tranquila. Vamos a ver la última, que es realmente ya la experiencia que hemos tenido pues en nuestra fundación con personas con multidiscapacidad y el trabajo de investigación que se ha llevado un poco a cabo desde la institución en convenio con 3 universidades, la Católica, la UDLA y la Politécnica. Entonces, nuestra institución, lógicamente, persigue una independencia y una inclusión y una calidad de vida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Pues FINE fue creada en el 92, tiene programas con jóvenes y adultos con discapacidad, en capacitación de vida independiente y autónoma, unidad productiva de transición a empresa, capacitación prelaboral, laboral y autonomía personal, lógicamente. Les voy a medio perfilar qué es FINE, lógicamente. Es un regalo de imágenes que les voy a hacer. Es una educación funcional de personas adultas. Esta es una autonomía personal. Ellos se quedan en su programa de vivienda por 4 días cada fin de mes para aprender destrezas que muchas veces por la sobreprotección los padres no las ejecutan, ni les permiten coger un cuchillo o piensan que se van a lastimar y esa sobreprotección les impide crecer, lógicamente. También tenemos lo que es el centro ocupacional, todo lo que es jardinería, todo lo que es desarrollo de manualidades, toda la parte de transición a la empresa, que es la parte prelaboral. Nosotros lo que hemos hecho con las universidades es crear unas aplicaciones a nivel de tablet o de computadora en las que ellos puedan tener las fotografías de las rutinas y puedan seguir secuencias que ya saben ustedes son parte de las funciones ejecutivas, que tienen que seguir un orden, aprender unos hábitos y demás, ¿no es cierto? Lógicamente somos asesores en integración laboral. Y también tenemos todo lo que es la capacitación en educación inclusiva para algunas instituciones educativas que nos piden este tipo de capacitación. Pero también tenemos una vida, somos artistas, somos coquetos, somos inquietos, tenemos el derecho a todo lo que es la alegría, el amor, ¿no es cierto? Si hay alguien que sabe disfrutar de la vida y reírse de sí mismo, pues son ellos. Sabemos ser amigos, somos familia. Y eso es importante. Pero TICS Infine, fíjense aquí, este es uno de nuestros usuarios y aquí está usando el mouse que le adapta. Este es un mouse que se abre, se sueldan un par de piecitas y bueno, eso es un curso que hice también, pero que se puede adaptar, ¿no es cierto? Y que le estoy dando la facilidad porque él maneja solo un dedo. Entonces, ¿qué hice? La adaptación a que acceda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos unos objetivos de promover ese desarrollar competencias de autonomía, de independencia en estas personas y diseñamos herramientas TICS acorde a las necesidades que requiere la persona para optimizar su aprendizaje significativo, lógicamente en la panadería, que es nuestro taller estrella de transición a la empresa, y la capacitar también a las personas con esas necesidades para incluirse laboralmente, realizar seguimientos y evaluaciones. Para eso hemos hecho una aplicación, una plataforma que nos permite ahora llevar sistemáticamente cuándo se equivoca, cuándo no se equivoca, cuántos intentos hace, cuántos intentos no hace.
Y esto nos hacía falta, ¿no es cierto? Porque ya los docentes tenemos muchos papeles que llenar, muchas cosas que hacer. Entonces, en la metodología, el modelo que hemos aplicado es BeFree y, lógicamente, esta metodología va desde las capacidades y competencias múltiples, que ya les voy a enseñar la página, la propuesta curricular que hacemos, la correlación de software con las competencias, las necesidades de adaptación que requieren rampas digitales, porque así como hay rampa física para que pase la silla, lo que acaban de ver también en software hay rampas digitales, es decir, por ejemplo, la aplicación Canguros, que me pone luz mientras voy leyendo en la palabra que voy leyendo, ¿no? Entonces eso se llama una rampa digital. Y la evaluación de plan de mejoras que nosotros hacemos. Hacemos lógicamente por áreas, ya les voy a mostrar la página donde pueden ver estas áreas de autonomía, de sensorimotricidad, de habilidades y las áreas que tienen los hábitos de trabajo y las competencias. Trabajamos lógicamente con competencias. Tenemos, por ejemplo, en los casos prácticos, así se genera. Persona para hacer su proyecto de vida, ¿no? Persona de tal edad, tiene tal discapacidad, tiene apoyo familiar, tiene escolarización, tiene necesidades y habilidades, tiene competencias. ¿Y cuál es su proyecto de vida? O sea, nosotros tenemos que ir al caso realmente ya de hacer y ayudarle a aprender a vivir viviendo. Y eso significa experiencias sensoriales, experiencias en el arte, experiencias en todo. Y ejecución, pues la ejecución ya realmente son en espacios. Yo no le puedo decir, Cyrano, déjeme pasar unos pasantes por su panadería para ver si saben o no saben hacer las cosas de una panadería. Pues una panadería como Cyrano, con tal prestigio, no me permitirá entrar. Entonces yo he creado un entorno de trabajo que es idéntico y que además es una unidad productiva, funciona así para que tenga esa calidad y que Cyrano pues me coge mis empleados, tiene 8 empleados nuestros, por ejemplo, por poner un ejemplo. Durante las sesiones de trabajo, pues siempre se va a evidenciar el interés en el trabajo y la motivación para el uso del computador. Y aquí tengo una acotación que dar. Muchas veces dicen, ay, ya ha habido una plataforma, ¿y por qué no entramos con todos los niños de todos los lados? Porque también tienen que tener competencias digitales. Y ya las van a ver en la página que les voy a enseñar. Hay cómo enseñar competencias digitales y son procesos que se generan con vínculo. Primero en la presencialidad, como hemos tenido la oportunidad nosotros, y ahora pues con la pandemia nos ha resultado de pe a pa perfecta, porque nos ha permitido trabajar con ellos mediante el Zoom. Y también hemos trabajado con ellos en otras áreas. Ahora estamos haciendo apoyo con CANES en apoyo individual. Al término de los programas, pues está claro que el cumplimiento de procesos para trabajar no solo en panadería, sino en todas las habilidades sociales, en todas las mejoras en relación con los demás y demás, ¿no es cierto? Esos son los resultados. Les diría, pues, aquí está la plataforma que les comento. Todavía seguimos en el campo haciendo las pruebas para la validación final. Es hecha con el apoyo de la Escuela Politécnica Nacional, la PUSE y la UDLA y nuestra población y nuestro equipo docente, porque no se puede. Ellos, a ver, el ingeniero en sistemas tiene una mentalidad, el pedagogo tiene otra mentalidad, el psicólogo tiene otra mentalidad y todos pues, tenemos que aportar para lograr resultados en realidad, ¿sí? Les voy a mostrar la página que se llama Wiki-Inclusión, que es el método BeFree. Y finalmente quizá pueda comparto pantalla. Esta es la página de Wiki-Inclusión. Como ven aquí, tenemos lo que les había hablado, las grandes áreas, lógicamente, de las competencias. Entonces, cuando yo quiero hacer un programa, pues yo voy a examinar con todas las competencias que están aquí. Tengo competencias de estimulación, de entrenamiento cognitivo, de cuidado de cuerpo, de socialización, de emoción, para todas las personas. No me importa ni en qué edad está,
Puede ser una persona que sufrió un derrame cerebral y que ya no tiene todas sus competencias. Puede ser una persona que necesite apoyo en matemáticas, en operaciones, en geometría, en medidas. Todo esto, cuando yo ingreso, tengo un área aquí de rampas digitales que puedo usar, comunicación aumentativa que está a disposición mía, el lenguaje, lógicamente, el software de refuerzo que estoy usando, qué instrumentos puedo adaptar para la computadora, ¿no es cierto? Y aquí las competencias, pues, les voy a abrir una, por ejemplo, en entrenamiento cognitivo. Se me va a desplegar, están codificados y yo puedo hacer todo esto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, solo cojo una. Camina sobre una línea en el suelo, camina, juega con la pelota. Estas son destrezas básicas pequeñitas, ¿no es cierto?, en psicomotricidad. Se ata los zapatos, se transporta, pero cuando yo doy en el número, ¿sí? Transporta agua, como así. Cuando yo doy en el número, lógicamente se me va a abrir y me dice, mira lo que puedes hacer. Puedes, y me pone un video y me dice, puedes usar esto, te doy esta idea. ¿Sí? Entonces, aparte me sugiere qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo puedo utilizar. Si yo cojo, por ejemplo, operaciones y tengo suma sin llevar, por ejemplo, aplico y aquí me salen todas las aplicaciones que yo puedo usar en matemáticas. Como ven, este es un proyecto de tipo iberoamericano, en donde está involucrado Uruguay, lleva bastante fuerte el tema. Realmente mis retroalimentadores muchas veces son uruguayos y españoles, ellos llevan muy fuerte el tema, pero se puede hacer, se debe hacer, esto se debe estudiar, se debe abrir. Entonces muchas veces me piden, por ejemplo, una aplicación para que los estudiantes no videntes puedan llegar a estudiar la música. Yo les paso la aplicación, pero también ya implica que el centro de educación virtual ponga a una persona a explorar todas para ver cuáles le sirven. Porque yo soy el asesor dentro de esto podemos hacer, o esto se sugiere desde el experto. ¿Cuál agua? Ella se secó. Por favor, silenciamos. Clever Espinosa, por favor, ¿me puede silenciar el micrófono? Gracias. Perfecto, esto es lo que les he podido compartir en esta tarde, así abuelito de pajarito, todo lo que les queda en la maestría por ver, por explorar. Gracias, Yoli, por tu aporte tan valioso. Ha sido una hora y 20 de mucho aprendizaje, de refrescar algunos conocimientos y de aprender de otros. Quiero dar la palabra en este momento a los estudiantes, con la ayuda de Fabián, para quienes tengan preguntas, por favor. Es importante, aprovechemos, no todos los días podemos tener a Yoli o a cualquier experto en nuestras aulas. Entonces aprovechémosle de preguntar, inquietudes que tengamos. Voy a, solamente como para iniciar, Yoli, te comento las cosas que han escrito en el chat. Bueno, o sea, hay alguien que pregunta, perdone, ¿el JAWS es la herramienta para lectura para ciegos? Sí, es un software es un software que usan los ciegos y que es uno de los tantos que hay. Sí. Ya. Hay otra, Marco te dice, considero fundamental que las instituciones educativas ecuatorianas deben ser el eje formador en temas de educación inclusiva. Así también el gobierno de turno debe promover en verdad políticas de inclusión y discapacidad. Como docente de educación media, me doy cuenta que aún no hay una verdadera socialización y manejo para poder trabajar en este tema, ¿no? Eso es verdad. Eso lo sabemos. Por otro lado, dice que sería interesante que en las instituciones también hayan profesionales expertos en estas áreas. Te felicitan por tu página, por tu trabajo, por tu fundación. ¿Todas las personas pueden estudiar cualquier carrera? Esa es una de las preguntas que hay aquí. A ver, cuando una persona albina
o que tiene un proceso degenerativo de ceguera. Quiere entrar a la universidad a estudiar medicina y me dice que en 3 años va a quedarse ciego. No, no puede entrar a estudiar esta carrera. ¿Que quiere ser taxista? Pues no, no puede ser taxista porque está poniendo en riesgo la vida de otra persona. Todas las decisiones tienen que ser tomadas y tiene que darse una buena orientación vocacional. Ujú. Eso es importante, la orientación vocacional que tenemos que tener todas las personas, no solo si tienen o no discapacidad. Hay muchas personas que son brillantes y no quieren ir a una universidad, sino a aprender mecánica. Muy bien. Y es su derecho. ¿Qué herramienta sugeriría para trabajar con estudiantes con el 86% de discapacidad física e intelectual? Habría que ver hasta qué herramientas, sobre todo primero la escala de apoyos. Tengo que saber qué tipo de apoyos necesita. Luego, con la escala de apoyos se ve la calidad de vida que lleva a nivel del hogar como a nivel institucional. Y con la escala de apoyos ya podemos entablar un programa de trabajo que nos permita visualizar mejor las herramientas que necesita, porque necesito evaluar si tiene discapacidad intelectual, qué conceptos maneja, qué es lo que aprendió, qué cosas funcionales tiene. Le voy a dar la palabra a Rocío Huacán, que tiene levantada la mano para que haga la pregunta. Mucho gusto, querida Yoli. Es un gusto conocerle. Y mi pregunta es la siguiente. En mi CI, yo trabajo con niños ¿Se te oye entrecortado? Es mi de idea. 3 a 5 años. En mi CI, en parte. Me voy a mover. Doctora, me voy a mover a donde hay mejor señal. Hasta eso le voy a dar la palabra a Andrés Layana. Sí, por favor. Ya. Muchas gracias, muy buenas tardes. Estimada Yolanda, en primer lugar, agradecerle mucho por compartirnos esta noche. Realmente yo creo que ha sido bastante enriquecedor y estoy muy de acuerdo en muchas cosas de las que nos ha comentado acerca de la accesibilidad. La pregunta que tendría yo en relación a esta parte es que, bueno, muchas veces en el Ecuador, hablo particularmente de nuestra realidad, es difícil incluso que todos los estudiantes, bueno, que se presume tengan algún tipo de necesidad adicional en la educación. Tengan incluso solamente una evaluación psicopedagógica, es bastante complejo. No se diga los apoyos que usted nos acaba de mostrar, por ejemplo. Entonces, en ese caso, bueno, yo también trabajo en lo que es inclusión, trabajamos en esa parte, y lo que alguna vez nos mencionaron unos docentes que vinieron a dar una conferencia desde Australia, es que el docente puede hacer mucho desde su convicción y desde sus ganas de hacer las cosas para responder a todas las necesidades de aprendizaje, no solamente de las personas que tienen discapacidad. Entonces mi pregunta iría un poco más allá en este caso, en el caso de la educación a través de entornos virtuales de aprendizaje, a pesar de los esfuerzos que pueda tener el docente, ¿qué otras, no sé, qué más podemos hacer en esos casos en los que no tenemos, por ejemplo, los estudiantes muchas veces no van a tener estos apoyos? Ya, lamentablemente, pues sí se necesita, o sea, las escalas de apoyo que se hacen y en otros estados, te pongo un ejemplo, en Uruguay todos los niños cuando entran al jardín de infantes entran con su tablet. El Estado les provee. Aquí se la roban si es que entra con la tablet. Entonces, el Estado provee. Y el Estado provee también ayudas técnicas. Aquí no hay un programa tan fuerte de ayudas técnicas y realmente no de ayudas conseguidas para las personas acorde a sus necesidades, sino traen 100 bastones, 4 sillas, pero no son ni siquiera posturales, no saben para quiénes son. Hay que ver la necesidad, para quién es la silla de ruedas, qué talla tiene, es un niño, es un adulto, tiene parálisis atetósica severa, necesita apoyo postural.
necesita sostén de cabeza, necesita cinturón. Tienes que hacer las adaptaciones acorde a las necesidades de las personas. El problema es que aquí se solucionan muchos casos, cosas pensando que si hacemos una compra de audífonos, pues para todos está bien. No, hay que medir cuánta pérdida tiene, ¿no es cierto? No le puedes poner un audífono cualquiera a cualquier persona. Es lo mismo, pues la educación igual va a una camisa realmente a mirar exactamente qué es lo que necesita el estudiante, cómo podemos ayudarlo. No son, la lectura fácil es un proceso que los docentes tienen que aprender. Ya les voy a pasar los libros. Está el proceso clarito, están los ejercicios claros de cómo hacer los textos en lectura fácil. De hecho, nos llevan ventaja muchos porque mientras en la escuela, en el 3er grado en España, el niño tiene su texto, el niño con síndrome de Down tiene un texto igualito, con la misma carátula, con los mismos contenidos en lectura fácil. Pequeño, detallazo.com. Entonces, esas son las diferencias que lamentablemente no nos permiten caminar y que nosotros como docentes a nuestro ritmo tendríamos que ir haciendo también, aprendiendo a hacer la lectura fácil y empujando los cambios, porque con el conocimiento podemos sugerir, con el conocimiento podemos pedir cambios, con el conocimiento. Pero si no conocemos, ¿cómo vamos a pedir? Entonces, por lo menos tenemos que conocerlos. ¿Sí? No los podemos absorber todos. Yo estudié como 10.000 aplicaciones, yo creo que uso 5. No puedo usar las 10.000, ¿no es cierto? Lo hice por la adaptación que necesitaba hacer. Entonces, eso es un poco motivarles a que los apliquen, los investiguen, los usen. Gracias, Yoli. Gracias. Ahora sí, gracias, Andrés. También, Rocío, por favor. Ya, espero que ahí se me escuche mejor, maestra. Sí. Ya. Sí. Voy a ser muy puntual, querida Yoli. Dentro de la educación fiscal, nosotros tenemos los siguientes lineamientos: que las escuelas de especialización en discapacidad se hagan cargo de los casos, perdón, ya se me olvidó la palabra, de los casos que tienen bastante discapacidad, podría decirlo. Y a nosotros, en todas las instituciones, tenemos el lineamiento de admitir de que ellos mismos ya nos envían todas las personas con discapacidad moderada. Entonces, nosotros en nuestro CI, los mayores casos que hemos tenido son de las... También es que me puse nerviosa, doctora, me pone nerviosa. Los espectros, en especial los espectros autistas, hemos tenido los casos. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Incluso nuestras compañeras DESE nos dan tips de cómo nosotros deberíamos hacerlo dentro del aula. Pero no nos abastece. Yo pienso que debería haber una persona capacitada para que nos ayude y nos guíe. Y solamente estoy hablando de educación inicial. Yo sé y conozco de casos con discapacidades en educación media, en educación superior. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su sentir con respecto a esto? A ver, las personas dentro del espectro del autismo. Te voy a decir un poco la experiencia que se hizo en España. En España hay comunidades que tienen el tema de las escuelas preferenciales. ¿Qué es la escuela preferencial? Es una escuela que, por ejemplo, está en este barrio y solo va a recibir niños con discapacidad auditiva en esta población. Hay otras escuelas que reciben niños dentro del espectro del autismo y te sugiero que te bajes el video de Sí, estoy aquí, que es una experiencia de lo que es el autismo y de lo que es esa escuela preferencial que permite que los niños puedan adaptarse. Entonces, están separados en unas clases y entran en otras. Y el espectro del autismo hay que ver la severidad que en realidad tiene, porque hay personas que no tienen tanta severidad y pueden estar en un sistema educativo, pero hay personas que tienen un grado de autismo bastante severo que no les permite estar incluidos y que necesitan una intervención interdisciplinar
con la intervención en integración sensorial, aparte de su acceso a la educación. Ahí te sugeriría, bueno, le voy a pasar, yo creo que es que hay un montón de información, yo le voy a pasar a María Angélica para que puedan ver, por ejemplo, hay unas clases prácticas, van a ver uno de sus niños, tal cual les llega, y van a ver la evolución del niño con el trabajo de psicomotricidad. Tienen que apoyarse ahí en el profesor de educación física. Fuerte. Muchas gracias, Yoli. Y una consulta personal más. Por favor, ¿nos podría o me podría pasar el dato sobre la fundación en donde usted trabaja? Ya que mi pareja tiene su sobrina que tiene discapacidad y en esta situación de la cuarentena, pues la niña ya no está estudiando. Desde que empezó la cuarentena hasta acá, ya la nena tiene 12 años, estuvo estudiando siempre, los papás le apoyaban y la verdad no puedo decir en qué parte de Quito estudiaba, no sé si es en Cumbayá o en Sangolquí, pero ella estudiaba en un centro de por ahí. Pero debido a las pensiones y muchas otras situaciones, pues ella en este momento no está estudiando. Es una niña bastante estimulada. Pero sí, ya que se da este caso, ella tiene el derecho de seguir con su educación. Así es, pero lo que pasa es que nosotros recibimos a partir de los 18 años, cuando Es salen adultos. del sistema educativo. Sí explicó Yoli que era de Paraná. Ah, ya. ¿Ya, ok? Sí, no lo escuché Yoli, bien. Sí, Ya, muchas gracias. Igual que me lo pase el dato, ya. Gracias. ya. Bueno, nos encuentras igual en Facebook, ahí están todas ahora hicimos terapia con canes para ciertos problemas conductuales y la desescalada. Yoli, le voy a dar la palabra a Fabián, que también creo que quiere hacer una intervención. Por favor, Fabián. Fabián. Gracias, María Angélica. Yoli, primero agradecerte por la charla y felicitarte por el excelente trabajo que realizas. Siempre he considerado que tú eres un referente en el tema aquí en el país y qué bueno tenerte aquí para aprovechar de todo tu conocimiento. Te voy a poner en contexto. Yo di un curso de admisión a una universidad. En ese curso habían 3 personas con capacidades especiales. Con discapacidad. Con discapacidad, ya con discapacidad. Entonces no escuchaban, por ende no hablaban. Trabajábamos con un entorno virtual. Y el primer problema que teníamos era en la adaptación, ¿no es cierto? Mal o bien, nosotros trabajamos siempre con un intérprete, lo que involucraba, ¿no es cierto?, repetir casi la clase al intérprete y que el intérprete que no conocía del tema de TICS trate de transmitir eso a estas personas. Entonces, yo no le veía como lógico ese sistema, pero finalmente estas personas que son muy sensibles se esforzaron muchísimo, claro, también se cambió en algo las tareas, esas cuestiones, pero aprobaron. Y vinieron con una alegría inmensa a abrazarte, a decir, aprobé y voy a seguir lo que quiero seguir. Una de esas chicas quería seguir medicina, ¿ok? Y otra persona creo que quería seguir ingeniería de sistemas. No los volví a ver a ellos. Y yo creo que no los volví a ver porque la adaptación del currículum ya para la carrera no puede estar ligada a una persona que haga de intérprete. Entonces, ¿a ti qué opinión te merece ese tipo de ensayos que se hacen, que de pronto generan expectativa en este tipo de personas, que tienen todo el derecho, obviamente, pero si no estamos preparados en esta parte de la adaptación curricular, puede estar el campus maravilloso con ascensores, con rampas y con lo que sea. ¿Y qué opinión te merece este ejemplo? Entonces, no estamos como generando una expectativa diferente, o esa universidad no lo hizo así con esos muchachos. A ver, el tema es que primero los docentes tenían que recibir la capacitación de cómo van a hacer la implementación de los textos para las personas sordas. Hay que adaptar textos. Te pongo un ejemplo. Yo en mi clase de inclusión tuve estudiantes sordos, ciegos y disléxicos en la misma clase. Entonces, obviamente tenía la intérprete de señas, pero yo tengo que mandar el texto antes a la intérprete de señas
para que pueda en realidad interpretar para esta persona. ¿Por qué? Porque no existen todos los términos, todas las palabras en castellano no existen en el lenguaje señado. Por eso hemos hecho una tesis ahora con una estudiante y hemos puesto 100 términos de la carrera de educación, porque ella acaba de graduarse, haciendo conmigo justamente el glosario de términos para la carrera de educación. Palabras nuevas que fueron consensuadas con lingüística, que fue el colector, el lector principal también, y aparte también con la autorización o participación o conocimiento de la Federación de Sordos, los compañeros de carrera sordos y las intérpretes. Así consensuamos las nuevas 100 señas que van a ser difundidas ahora para los estudiantes universitarios, porque mientras la intérprete está haciendo la palabra del señor que estoy nombrando, que es un autor, ya pasó el profesor un montón de información, porque habla rápido. Si yo hubiera sabido que aquí hay un estudiante sordo, yo tenía que bajar el ritmo de mi discurso para que pueda lograr interpretar la intérprete en su momento casi simultáneamente. Luego hay la segunda parte, que es la tutoría. Entonces, obvio que exige trabajo y por eso tiene que haber una tutoría de acompañamiento, en donde yo le diga, a ver, ¿qué texto te dieron? Porque te digo, por ejemplo, yo le decía en la clase, el docente tiene que tener el hábito de informar. Entonces el chico sordo paró y me dijo, hábito el que se pone el sacerdote. Esa es la palabra que tiene él en la lengua de señas, el hábito. Le digo, no, entonces, ¿qué me dice? Le digo, hábito, ¿te lavas los dientes todos los días? Eso también es un hábito, ¿no? Y yo le explicaba lo que es un hábito con ejemplos cotidianos. Entonces, lo que te estoy diciendo es que hay que mirar al niño todos los días. Eso también es un hábito. Pero hay que ir haciendo una tutoría paso a paso. Y por eso el compromiso de una universidad que recibe a estas personas es grande, es capacitación permanente. ¿Qué es lo que yo le decía a Angélica? Tenemos que hacer capacitación permanente con todos los docentes, porque hay que adaptar el texto. Por ejemplo, en el examen, te hablo del examen final, las autoridades de una institución solicitan que, aparte de que dijo que las autoridades de una comunidad educativa ubicada en no sé dónde, corte, las autoridades de una institución, y preferible ponle donde él trabaja, de la audición y lenguaje, piden, no solicitan, no existe en la lengua de señas. Entonces, tienes que saber qué existe y qué no existe para adaptar el texto. Por eso hablábamos de adaptación de texto, de sinónimos, por eso yo hablo de sinónimos. Y con la chica, ¿qué hemos hecho? Buscar el sinónimo, reemplazar hasta que encontramos la palabra, buscar en el diccionario de señas que no exista la palabra y no se repita. O sea, ha sido un trabajo de 2 años para pobres sin señas, cuando hay muchas más. Entonces, el trabajo para otros docentes de la facultad, pues es que continúen con otros estudiantes haciendo más términos que puedan permitir la equiparación de la oportunidad a la comunicación de los estudiantes. Ahora, en cuanto a la orientación, pues obviamente, si quiere ser psicóloga y tiene que escucharme y es sorda de nacimiento, está un poquito difícil que me escuche. Tenemos que ser reales en la orientación vocacional que se hace y las perspectivas de trabajo y la bolsa de empleo también a futuro y esas competencias laborales. Entonces, si va a trabajar con una población sorda, perfecto. Tiene que seguir la carrera, pero el sitio de trabajo no es precisamente que va a dar a ciegos, pues. Gracias, Yoli. Yoli, ¿cuánto tiempo más podemos disponer de tu presencia? Sé que estás... Pues ya no mucho tiempo, ya entró otra. Ya entró otra. Quiero hacer esta última pregunta que creo que hace un estudiante y es bastante interesante. Dice, ¿qué perfil debe tener un docente para manejar y liderar un grupo de estudiantes con inclusión? Para manejar estudiantes dentro de la inclusión. Primero tiene que quitarse todos los prejuicios que hay, ¿no? Porque el problema es cuando no los vemos como iguales. El tema es que nos cuesta. Y entonces cuando va alguien, un sordo, a preguntar algo y nos dirigimos al intérprete, es más, le miramos al intérprete. O si va una persona, solo imagínense en una persona sorda en un centro médico, ahora peor aún por el COVID.
¿Cómo le dice toda la sintomatología? Es un derecho a la salud que tiene y tiene que saber cómo comunicar. Menos mal, mi estudiante que se contagió, le bajamos al celular y ustedes pueden bajársela también. Aquí existe lo que se llama transcripción instantánea. Transcripción instantánea a su celular y cuando tú le hablas a la persona sorda se transcribe y ella puede leerlo. Oraciones simples, por favor. Lectura fácil. No compleja. Gracias, Yoli. No sé si te podemos robar unos 5 minutitos más y nos podemos retirar todos, pero tengo 4 manos levantadas y no me gustaría dejarles sin que hagan su pregunta. Por ejemplo, te podría, si es factible, que lo que sí les voy a pedir que las 4 personas últimas que les voy a dar la intervención sean muy breves en su pregunta, no se extiendan demasiado en una introducción para la pregunta, directo, ¿qué es lo que quieren preguntar para que todos puedan participar? Pablo Bolaños tiene una pregunta. Gracias. Sí, directo a la pregunta entonces. ¿Qué está haciendo la academia para dar este vuelco que necesita el Ecuador para este tema tan importante que estás hablando? Si vieras lo que estamos haciendo ya desde hace algún tiempo. Lamentablemente, como les decía, también se necesita voluntad. Ahorita hay la voluntad. Hay una mesa incluso de igualdad. Estamos trabajando en veeduría, incluso a la universidad interna, para que se cumplan los parámetros. No es menos cierto que no hay dificultades. Entonces ahora ya hicimos las rutas de ingreso, las rutas de admisiones, los cursos de nivelación que tienen que tener, porque tú fíjate que no es el mismo nivel secundario que deben tener. ¿Cómo pasan los niños muchas veces en la escuela? Ponle 7 que pase. Así pasan algunos chicos y llegan al colegio y tienen título y quieren ingresar a la universidad como es su derecho. Entonces la universidad también está dando un vuelco en ver carreras técnicas. Va a sacar las carreras técnicas. Se detuvo ahora por la pandemia, pero ya está creada una a nivel de Ibarra, en la sede de Ibarra. Va a seguirse creando hacia acá otro tipo de carreras y además es obligación del Estado también el activar ese SECAP. ¿Qué pasa con los oficios? ¿Qué pasa con esa educación secundaria que debería tener unas materias en consonancia y en armonía con una capacitación de oficios? Porque me llegan chicos que salen de la escolarización hasta con bachillerato, que yo los tengo en la fundación, que no se saben lavar los dientes. O sea, ¿de qué hablamos? Entonces hay que no descuidar todas las competencias que tienen que tener. Y eso es importante, trabajar a nivel de hogar. El chico no está solo de la puerta del aula hacia adentro, está también hacia afuera y el docente tiene que verlo. Y tiene que trabajar con la familia. Si la familia no es parte del proceso educativo, no hacemos nada. Y en la academia estamos luchando. En realidad no es tan fácil. Hay bastante resistencia, no te puedo decir que no, pero no es fácil, así es. Hace falta todavía capacitación y caminar. Gracias, Yoli. Julio Fajardo, por favor, rapidito. Muy buenas noches, gracias. Sí, primero felicitaciones a la expositora y mi pregunta, ¿qué puede o cómo puede ayudar? Creo que algo dio usted luces. La escuela, por ejemplo, yo me desempeño en el área de escolar. ¿Cómo puede ayudar la escuela para darle lo que usted mencionó en cuestión de capacidad o capacitación en la vida laboral y funcional? Porque cuando ya llegan a colegio, cuando tal vez aspiran a llegar a universidad, tienen ciertos vacíos o falencias. ¿Qué se puede corregir para poder tener ese proceso de mejor manera y que los chicos tengan mejores oportunidades? Sí, qué pena, no pudo entrar una persona que yo invité porque justamente está planteando al Ministerio de Educación la reestructuración desde la secundaria, porque muchas veces salen de la escuela, pasan hasta el primero y de ahí no pasamos, porque el tema es que seguimos pasando, pero pasando, y no hay capacitación en hábitos laborales, en adaptación, en todo lo que son estas destrezas, microhabilidades para la vida. Entonces tiene que reformarse y bueno, ahí viene... Hay algunas, aquí en Quito, por esta necesidad han surgido fundaciones como por ejemplo Funcadem, que tiene un convenio con el Ministerio, y podría ser el camino, con el Ministerio de Relaciones Laborales, y saca auxiliares
auxiliares de enfermería, creo que hay algunos auxiliares en algunas cosas, pero creo que por ahí es el camino, el sacar auxiliares. Nosotros en la fundación incluso no tenemos el convenio con el Ministerio de Educación porque más me demoro en hacerlo. Lo que tengo es inserción laboral y ya están trabajando. Así de simple. Gracias, Cristian Guanotasi, y después Víctor, y con eso terminamos, por favor. Gracias, María Yolanda, compañeros, buenas noches. Solamente quiero acotar algo breve sobre lo que usted mencionaba, Yolanda, sobre los intérpretes de lengua de señas. Yo soy intérprete de lengua de señas y solo como una acotación breve es que el mismo hecho de que el intérprete esté en el aula ya es una adaptación curricular, no hay que buscar otra adicional para los chicos sordos. Y otra también es que el orador o el docente que está dando la clase para nada, creo que yo, debe bajar el ritmo de la exposición de la clase porque es el intérprete el encargado de tener el conocimiento y el material previo para poder realizar la labor. Solo como una breve acotación. Mi pregunta en realidad va enfocada en cuanto a las escuelas inclusivas. De opinión personal de usted, Yolanda, ¿cree que hay futuro para las escuelas inclusivas en donde hablamos tanto de inclusión? ¿Sirven las escuelas especializadas o deberíamos ya transformar más bien o votarnos o insertarnos en la inclusión educativa? Bueno, la segunda adaptación que sí hay que hacer con sordos es la adaptación de textos y la contextualización realmente en casos prácticos con ellos, en cotidianidad. Y segundo, no todas las palabras existen en la lengua de señas y eso usted no me podrá decir que no es así, porque no existen todas las palabras del español en la lengua de señas. Por tanto, muchas veces tiene que deletrearlas y el docente sigue avanzando en la clase. Entonces es importante que el docente que está dando la clase sí mire. La adaptación ya está hecha, el acceso a la comunicación está dada, pero sí tiene que mirar el docente y pasar el discurso y la presentación antes al intérprete para que pueda hacer una cosa más fluida y un empate lingüístico adecuado después también. En la segunda cosa, las escuelas de especialización aquí o especializadas, pues son una solución a los casos más severos, que en realidad necesitan un apoyo terapéutico multidisciplinar, que necesita el contingente de terapistas físicos, médicos, psiquiatra, terapista del lenguaje y demás, y que en realidad no puede estar en ese contexto más que en situaciones sociales que se deberían dar. Pero las escuelas inclusivas sí tienen obviamente un futuro siempre y cuando la mirada del docente esté abierta, porque yo he tenido alumnos dentro de las clases que muchas veces dice, bueno, yo hago el trabajo, profe, pero es mucho trabajo, o sea, realmente es, o sea, el trabajo que le estoy mandando yo en la clase de inclusión educativa. Y me dice, sí, pero es mucho trabajo y además estos niños muchas veces no funcionan. Entonces digo, no, si tú no crees en lo que estás haciendo, no va a funcionar. Hay que tener una actitud más abierta, empaparse mejor de lo que hay, no estar cerrados a lo que no, o sea, yo sé que hay que leer mucho, yo sé que hay que empaparse mucho, pero ese es el camino. Ese es el camino realmente de poder abrir espacios y de poder abrir ese derecho a la educación, a la dignidad, a la salud. Sí tienen futuro. De hecho, hay muchas, incluso particulares, que han hecho aplicación de pedagogías muy específicas como la Waldorf. Me da mucha pena porque la persona que abrió esa escuela ahora está con un cáncer terminal y se está cerrando el programa, pero había acogido a muchos niños, incluso superdotados e hiperactivos, que fueron rechazados de otras instituciones y se vio el cambio. Las escuelas sí tienen el futuro, siempre y cuando nos empapemos de qué más metodologías podemos usar, de que podamos tener una cierta autonomía para explorar metodologías, de que los DS sean más comprensivos y nos cuenten que aparte de decirnos todo lo que nos dicen, también nos den la oportunidad de experimentar, de ver, de palpar otras realidades y de poner en práctica. Estuve en un proyecto y no solo te hablo de Europa, yo hice mi maestría en el Oriente, en una unidad educativa en el Pano, y me dijeron que evaluara a ver si se necesitaba la educación inclusiva. Llegué al lugar y llevé una cruzada médica porque obviamente como fundación uno no se puede quedar quieto y ya vi lo que había, entonces hicimos una cruzada médica, de paso veía toda la población que había, me relacionaba con toda la población. En 2 segundos la población ya supo que estaba yo allí, que hacía, que
el señor me decía, mañana vamos a ir a la escuelita del Pano en el lomo de canoa en el que íbamos, pero bueno, al final no se necesitaba porque las personas con discapacidad intelectual tenían un día de clase donde el carpintero, otro día de clase donde el sastre, otro día de clase en el mercado acomodando verduras, otro día, y yo me quedé, ¿what? Eso era en una comunidad indígena. Entonces me decía, de la vicepresidenta me decía, pero mire, no tienen baños, hay que instalarles baños. Le digo, por favor, enséñele a lavar los baños, pero hasta ahí, no le quiten, no me ponga ahí cosas con vidrios en un lugar de selva. Están rescatando su cultura, no les estamos negando el acceso, ponga más capacitación. Y conseguimos una donación de la Embajada de Japón para poner oficios mecánicos, lo que utilizaban las petroleras. Vimos el mercado laboral por ahí y la Embajada de Japón les ayudó. De ahí no pude volver porque, claro, las peticiones se hacían grandes y yo solo estaba de paso. Entonces, el tema es que sí, se puede ayudar a hacer un proyecto y todos lo podemos hacer. No es que no lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Gracias, Yoli. Y por último, Víctor Martínez. Buenas noches, compañeros de estimada Yolanda. Mi pregunta va más allá me llamó la atención mucho acerca del tema de, por ejemplo, nosotros estamos hablando de igualdad, de equidad, de inclusión, pero por parte del Estado y de nosotros mismos, no somos los que nos encargamos de excluir a estas personas dentro de la educación. Usted lo está enfocando en relación a Quito, pero en diferentes ciudades del país, el Estado mismo se encarga de generar escuelas, podrían llamarse con capacidades especiales, donde ya nosotros mismos le estamos quitando un espacio a las personas que están en esta situación. Y mi segundo punto de la pregunta es, hemos visto muchas fundaciones que se dedican a este tipo de educación, pero estas fundaciones lógicamente tienen una situación, un rédito económico y esa inversión es bastante alta. O sea, no, hay algunas fundaciones que lo hacen con un fin justamente sin lucro, pero hay otras fundaciones que sí se mantienen con un nivel sumamente alto en lo que se refiere a valores. Era solamente eso, estimada Yolanda. Sí, o sea, hay fundaciones y fundaciones, me podrá decir usted, pero recuerde que las fundaciones existen porque el Estado no cumple. Si el Estado cumpliera, no hay necesidad de que haya fundaciones, simplemente hay los programas. Hay los programas que debe hacer el Estado. El Estado es el llamado a, vamos a pensar en la parte laboral, no se vaya tan lejos de las instituciones solo educativas. ¿Qué pasa con en otros países hay el empleo protegido, talleres protegidos y también empresas, emprendimientos de empresas que reciben subvenciones del Estado porque tienen más del 50% de personas con discapacidad. Reciben una subvención de emprendimiento del Estado e inyección de fondos. Aquí no hay tal. Aquí el Estado tiene convenio con algunos. Recién tuve una reunión en el ministerio en el MIES y le decía, oiga, ¿y por qué no nos han ido a fiscalizar a la institución a ver si están los escritorios y las cosas bien y los listados para las vacunas? Yo decía, porque usted no tiene convenio con el Estado. Le digo, ¿para qué tengo convenio con el Estado? Si cuando hay la pandemia no les dieron los fondos y cerraron la mitad de sus instituciones. ¿De qué está hablando? Entonces el tema es, las instituciones cobran porque tienen un costo de funcionamiento que el Estado no está asumiendo. Entonces, pienso que no es bueno descalificar y prejuzgar 20 cosas. Lo importante es qué esfuerzos estoy haciendo yo desde mi cuadrado, desde mi metro cuadrado, qué es lo que yo hago, hacia dónde me proyecto, porque es muy fácil, pues bueno, no podemos avanzar, no hay las herramientas, pero muchos docentes son muy creativos y más en provincias. Yo he visto muchos docentes creativos que trabajan mediante proyectos, el guagua de la Cunchi, nomás no se vayan tan lejos, proyecto de matemáticas vendiendo los chanchitos de la Cuchi. ¡Puf! Le fluyó enormemente, pero es un profesor creativo, pues. O sea, a ver, porque le podía poner 0 porque no le mandó los trabajos, ¿no? No, le dio la vuelta a las cosas. Hay que ver cómo también nosotros trabajamos con lo que hay, o sea, qué tenemos alrededor. Y muchas en nuestras comunidades culturalmente somos muy solidarios, entonces hay que rescatar esas culturas, ¿no?
Gracias, Yoli. Le voy a dar la palabra a Fabián y con esto damos cierre a nuestra clase del día de hoy. Yoli, te damos gracias, muchas gracias. No sé si tú te tienes que retirar, te retiras nomás tranquilamente. Sí, Fabián. sí, gracias, me retiro. Gracias. Muchas gracias, Yoli. Muy gentil. Ha sido muy enriquecedora la charla para todos. Sí, muchas gracias. Apreciados maestrantes, bueno, gracias por su presencia. Yo creo que para todos ha sido una muy buena experiencia compartir esta charla, este tema que es tan fascinante, ¿no es cierto? Pero que también es difícil de realizarlo. Por ahí estaba viendo cuando alguien escribía en el chat, una señorita que se llama Michelle Caiza, a quien no tengo el gusto de conocerle, puso que sería conveniente, por ejemplo, tratar de hacer un grupo, ¿sí? Como se les ha propuesto, una comunidad, una red de maestros y topar este tema. Sería muy interesante que Michelle tome la iniciativa e invite a los compañeros maestrantes y se dediquen a trabajar en esto. De ahí pueden salir proyectos de investigación, pueden salir sus mismas tesis de maestría, etc. Entonces, que esa iniciativa me parece maravilloso. Ojalá se pueda concretar. Les quería tan solo recordar que deben subir la ficha de autoevaluación, si es que pueden hoy mismo, por favor, para constatar que estuvieron aquí. Y se califican como que esto fue el trabajo colaborativo de la clase normal, ¿ok? A los compañeros del paralelo 2, no olvidar que mañana tienen clases de 7 a 9 con el profesor que hicimos del intercambio de horario. ¿Y qué más? Bueno, nada más, esperamos que hayan realmente disfrutado de esta charla y que le saquen el mayor provecho. María Angélica nos dará llegar los documentos, las presentaciones, los links, los sitios de interés que nos dejó Yoli y nos encontraríamos la próxima semana. Que tengan todos una feliz noche y los que tienen clases que les vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias, Fabián. Gracias, estudiantes, y que descansen. Bueno, ni tanto que descansen, los que tienen clases siguen en clases. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno.